Hoy en día la transparencia es una oportunidad para fortalecer esa nueva relación entre las autoridades y los ciudadanos. Particularmente las autoridades electorales, los partidos políticos deben de trabajar en torno a esta nueva relación, fortaleciendo sus esquemas de apertura de la información y aquellos mecanismos que les permitan transparentar el manejo que tienen de su información. Recientemente tuvimos en Puebla la oportunidad de presentar una jornada de transparencia electoral con la presencia de Bob Birsack, quien es especialista en temas de transparencia y partidos políticos y quien durante más de 30 años trabajó en la Comisión Federal Electoral de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es la posición que presentó en su visita a Puebla. Como persona capacitada académicamente, siempre es muy energético para mí venir a la universidad y es un privilegio estar aquí el día de hoy. Tengo mucha admiración por el compromiso que han mostrado ustedes al proceso de transparencia. Es una batallar para todos nosotros en todas las sociedades para asegurarnos de poder preservar y proteger tanto elecciones libres como justas, y ese tema ha impulsado el trabajo de mi vida y espero poder darles una idea de cómo es que nosotros enfocamos este problema en los Estados Unidos, y a lo mejor les podemos traer un poquito de ayuda para el desarrollo de su democracia, incluso más todavía de lo que ya lo han logrado. Encuentro que cuando vengo a conferencias como esta, siempre aprendo muchísimo más de lo que yo doy, entonces es verdaderamente un placer para mí estar aquí el día de hoy. Estoy muy agradecido con la oportunidad que me ha dado fundar y que la universidad nos está dando para poder hablar con ustedes. Y espero que durante el curso de este breve tiempo podamos tener una conversación. Comenzaré describiendo hasta cierto punto las diferencias que son muy importantes en la forma en la que las elecciones se llevan a cabo en los Estados Unidos, en la forma que nosotros pensamos que en la que vemos nosotros las elecciones democráticas. Hay muchas perspectivas que se pueden utilizar, y de hecho también me disculpo porque mi español no existe en absoluto, y perdón, ese es mi problema, ¿no? Y estoy un poco apenado tener la ayuda de estos caballeros aquí que son los intérpretes y que son de mucha ayuda. Lamento mucho no poder comunicarme de otra manera más eficiente que esta. Pero para nosotros en los Estados Unidos comenzamos esta metodología de las elecciones y los reglamentos electorales, yo creo, desde una perspectiva un poquito diferente comparado con otras democracias en Latinoamérica y en todo el mundo. Y esa perspectiva es que la libertad para poder expresarte a ti mismo, para poder desafiar, retar al gobierno, utilizar recursos para poder hacer esto, recursos financieros y otros recursos para poder participar en los procesos políticos, es parte de nuestro ADN como norteamericanos, es la forma como hemos formado el país. Para empezar, somos escépticos sobre el control central. Entonces, esta orientación hacia la política, esta necesidad de flexibilidad y de libertad es fundamental para nosotros. Al mismo tiempo, sin embargo, entendemos que las elecciones justas también requieren de algún cierto tipo de balance y de algún poco de perspectiva. Debe haber cierta posibilidad de que todas las voces sean escuchadas y de que todo el mundo participe en el proceso electoral, y para que el voto de una persona no sea diferente al voto de otra persona, sino que tenga la misma fuerza y que tenga esta misma fortaleza para desarrollar la sociedad. Y a veces estos dos valores que son fundamentales para nosotros compiten entre ellos, y balancear esto, desarrollar un sistema que dé lugar al deseo de libertad y flexibilidad y de participación
en la medida en que uno quiera hacerlo, combinado con la necesidad de que sea justo, de que haya equilibrio y que haya un poder del proceso electoral es distinto, por ejemplo, al proceso económico. Este es el reto con el que batallamos, el desafío que enfrentamos todo el tiempo. Ha definido la evolución de la forma como normamos nuestra política, contrario a lo que se da aquí en México, en donde la mayor parte del apoyo financiero, de las actividades de los partidos políticos y también de los candidatos, donde mucho de esto proviene de recursos públicos. En los Estados Unidos eso no ha sido el caso, esa no ha sido la tradición y sigue permaneciendo igual. El día de hoy pasamos muchos años al principio del desarrollo de nuestra sociedad sin reglas en absoluto acerca de cómo podría reunirse el dinero o gastarse durante las elecciones, y hemos avanzado hacia adelante y hacia atrás, hacia este balance para tratar de dar lugar a las necesidades, a la necesidad de ciertas limitaciones en cuanto a los recursos financieros, al mismo tiempo que la gente tiene la flexibilidad para poder participar de manera eficiente. Y una de las soluciones a este problema, una de las formas en las que podemos balancear estos dos valores, es asegurándonos de que el proceso que utilizamos para financiar nuestra política sea lo más transparente posible, que sea abierto, que sea accesible a cualquier persona que quiera saber lo más que sea posible. Y eso también es un reto. Como ustedes, nosotros también vivimos en un sistema federal, entonces hay reglas a nivel nacional en los Estados Unidos y luego también tenemos reglas en cada estado y pueden ser muy diferentes entre ellas. La posibilidad de diferentes tipos de organizaciones de participar cambia dependiendo de si las elecciones depende cómo las ves y del lugar donde vivas. También tiene muchos desafíos para crear un sistema normativo que pueda ser coherente y consistente y balanceado en su forma. Y a veces cuando el balance se ha dado mucho hacia un lado u otro, hacemos ajustes a nuestro proceso. En algunos casos nos hemos visto forzados a cambiar una serie de escándalos, por ejemplo, al llegar a finales del siglo XIX, principios del XX, en donde las empresas norteamericanas podían dominar las elecciones presidenciales a finales de los 1800, conllevó a ciertas reformas a principios de los 1900 que impusieron prohibiciones, por ejemplo, para que las empresas, y a final de cuentas a mediados del siglo XX también los sindicatos, utilizando sus propios recursos empresariales o los recursos de los sindicatos para participar directamente en el proceso de campañas políticas. ¡No dejes de ver Sociedad Transparente! Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Además de los requisitos que establece la Ley de Transparencia, de los que ya hablaremos con más detalle, los partidos políticos deberán mantener actualizada en sus sitios web la siguiente información: los estatutos, declaraciones de principios, programas de acción y otros documentos normativos, el domicilio de actividades de los centros de formación y educación política, el origen de los recursos que reciban, los gastos de campañas constitucionales y de precandidatos a cargos de elección popular, los informes financieros presentados a la autoridad electoral, las minutas y acuerdos de las reuniones realizadas para determinar la aplicación del financiamiento público y el inventario de bienes inmuebles y vehículos adquiridos con recursos provenientes del financiamiento público. Para Bob Birsack, especialista en temas de transparencia electoral, es necesario que los partidos políticos fortalezcan aquellos mecanismos para dar a conocer cuáles son las fuentes de su financiamiento y la forma en que se utilizan también estos recursos. Pero adicionalmente también se refiere a la necesidad de que las declaraciones patrimoniales sean conocidas por la población en general para que de esta forma se pueda conocer cuál es el camino que lleva y cuál es el soporte que tiene en lo económico cualquier autoridad en un cargo público.
A final de cuentas es el Poder Judicial el que tiene mucha influencia sobre la estructura y la conducta de las campañas, y esto ha sido particularmente evidente en los últimos 2 años. Ocasionalmente la Suprema Corte ha tenido que intervenir en el proceso para imponer en muchos casos menores restricciones, para cambiar el sistema, para permitir mucha mayor libertad. La idea aquí, por supuesto, es que los derechos individuales de las personas tienen que protegerse incluso por sobre la mayoría. Si uno de los roles del sistema judicial es revisar los derechos y las oportunidades que a veces puedan no ser muy populares, pero que son necesarias para alentar una democracia creativa que hemos visto. Entonces, a veces estas decisiones son bastante controvertidas. A mediados de los 70, cuando tuvimos este cambio en las leyes para imponer más restricciones, para limitar las contribuciones, para restringir lo que las empresas podían hacer con sus recursos financieros en la política, la Suprema Corte en los 70 dijo que yo, como persona individual, gastando mi propio dinero, independiente de un candidato o de un partido político, no se me podía limitar, y yo podía entrar a las campañas políticas con mi dinero, siempre y cuando no hubiese coordinación entre mi participación y la participación de los candidatos y de los políticos involucrados. Entonces yo podía abogar por algunos candidatos, podía poner anuncios en televisión, podía comunicarme con la gente como yo quisiera, sin ninguna limitación. Y esto ha estado así desde 1976 para las personas físicas individuales. Y esto ha cambiado y cambia como con todos los sistemas normativos. No creo que sea exclusivo de la política. Hay normativas sobre las estructuras financieras y los cambios normativos, y la normativa en la política no es diferente que esto. Tiene que permanecer actualizada, tiene que afrontar problemas que inevitablemente te encuentras en estos procesos. Y entonces, después de esta flexibilidad, esta mayor libertad que vino en los años 70, a mediados de los 70, pero no para los políticos, sino para los candidatos, sino solo para las personas físicas, las instituciones encontraron formas de aprovechar esta flexibilidad, o aprovecharon las diferencias que teníamos entre las reglas federales y las estatales y locales. Entonces, los partidos políticos pudieron llevar a cabo actividades de manera indirecta en campañas que no se anticipaban por las reglas como estaban estructuradas en el periodo inicial, pero que eran igualmente efectivas. Cambiar el mensaje y la comunicación de modo que fuese más genérico, que no estuviera directamente o relacionado directamente a una persona o algún candidato en particular. Hay otras diferencias importantes en la política de los Estados Unidos, que es muy centrado a los candidatos, en contrario a los políticos. Los políticos son la estructura, el marco a través del cual llevan a cabo su política, pero más y más son menos fundamentales con las actividades diarias fundamentales de las campañas electorales en los Estados Unidos. Es mucho más acerca de candidatos individuales, normalmente, según mi experiencia, de lo que de los partidos políticos. Pero estos partidos políticos han podido llevar recursos para llevar estas campañas en formas en las que no hemos anticipado durante los 80, los 90, en formas que han tenido efectos predecibles y que han tomado lugar en todas estas situaciones. La gente se torna escéptica, empieza a ver que el proceso ha cambiado en formas en las que son ventajosas para algunos de los participantes y desventajosas para otras, que las reglas aplican a ciertas organizaciones o empresas y algunas personas, pero no a otras. Y esto tiene el efecto en los Estados Unidos de aumentar el cinismo entre el público, los participantes del proceso, y esas son las circunstancias, creo yo, que generalmente, en mi experiencia cuando menos, es lo que queremos evitar. No queremos tener una situación en la que las reglas sean tan poco claras o inflexibles, o en algunos casos ignoradas de manera importante. Y hemos visto esa experiencia en los Estados Unidos, que la gente siente que las reglas no son aplicables o que solamente aplican a ellos pero no a otros. Este es el problema fundamental que siempre estamos tratando de afrontar. Entonces, en 2002 existió otro intento de legislación para traer más de esta influencia externa del dinero hacia el proceso, para regularlo más y para prohibir que los partidos políticos, por ejemplo, pudieran recaudar fondos fuera de las reglas federales que se utilizaran para este
tipo de actividades genéricas para estos mensajes comunes que en realidad estaban orientados hacia las campañas, pero que parecían ser de algún modo indirectos. Entonces se hicieron una serie de cambios legislativos en 2002 para imponer nuevas restricciones, para continuar limitando la influencia financiera, por ejemplo, de las corporaciones o de los sindicatos para limitar las acciones de los partidos políticos de una forma más amplia que la que se había hecho. Este ha sido el tema de mucho litigio de actividades en las cortes en los Estados Unidos en años recientes. Nuevamente volvemos a este principio fundamental que tenemos en la primera enmienda de la Constitución, el primer cambio que se realizó a nuestra Constitución, que dice que la libertad de expresión de los individuos es un derecho fundamental en los Estados Unidos. Entonces, en 2010 y a finales del 2009 también, la Suprema Corte dio juicios mucho más amplios de lo que lo había hecho anteriormente, diciendo que estos derechos se protegían en formas más fundamentales. Incluso las empresas o sindicatos o cualquier otro tipo de organización ya no podían mantenerse alienados de una participación directa en las elecciones federales o de crear campañas publicitarias o de apoyar que la gente votara contra un candidato que se opusiera a otro. Entonces, por primera vez en más de 100 años, esta campaña, esta elección presidencial será realizada en un ambiente financiero que es mucho más abierto. No dejes de ver Sociedad Transparente. Sociedad Transparente. Regresamos. Sociedad Transparente. Continuamos. Para Bob Birsack es fundamental que se dé a conocer cómo se está apoyando a los partidos políticos, qué grupos están detrás de ellos, para evitar la infiltración precisamente de la delincuencia organizada detrás de aquellos candidatos a cargos electorales. Asimismo, para este especialista, los temas que tienen que ver con los valores como la ética pública son fundamentales para que de esta manera, de cara a la sociedad, aquellos que aspiren a ocupar un cargo público, ya sea por procesos electorales o bien por designación directa, tengan una actitud de transparencia y de ética pública frente a la sociedad. Nuevamente este reto, esta contención entre el derecho fundamental que todos tenemos y que el gobierno no debe de imponer restricciones en él para nuestra habilidad para retar a ese gobierno. Ese es en realidad el centro de lo que estamos viendo y que nos preocupa en la protección de la primera enmienda, que como individuos todos tenemos como grupo la capacidad de asociarnos libremente y de retar las decisiones de los gobiernos. Este es un principio fundamental en la forma en la que conducimos nuestras políticas y nuestro gobierno en todos los ejemplos. Y por ahora tenemos en experiencia una campaña que es nueva para nosotros, que es diferente y que no hemos visto en más de 100 años, en donde este tipo de recursos pudieran encontrarse disponibles. Entonces, ¿cómo se atiende a este tipo de nuevo ambiente? ¿Cómo aprendemos? ¿Cómo decidimos si es que las experiencias son un ejemplo adecuado de los derechos y libertades que tienen los norteamericanos y que deben de preservarse, o cómo decidimos si se trata de un reto que amenaza otros principios democráticos, porque estos recursos no son igualitarios o porque son tan poderosos y abrumadores que controlan el debate, que la estructura, la forma en la que escuchamos a los candidatos o los partidos o a otras organizaciones conducen sus campañas y la forma en que lo vimos, ¿cómo lo sabemos? Bueno, entonces para mí, tal vez porque sea el trabajo de mi vida y porque sea un juicio muy estrecho, para mí es esta transparencia la que nos permite primero evaluar las circunstancias que hemos creado, este ambiente que
en el que vivimos hoy en día. Sin la comprensión, sin la información que se preste a realizar juicios sobre esta experiencia, nos quedaríamos con nuestras ideologías, nos quedaríamos con nuestros vicios y con nuestras perspectivas. Pero debido a mi preparación académica y la forma en la que veo el mundo, yo quiero evidencia, quiero ver qué es lo que está sucediendo y también ver cómo todos estos cambios diferentes interactúan unos con otros. Y es por eso, y bueno, ninguna institución gubernamental por sí sola, sin importar qué tan ampliamente se defina, podrá estar en capacidad de proporcionar toda esa información en una forma que sea muy flexible o muy útil. Toda institución gubernamental, y he pasado 30 años en una, y estoy orgulloso del trabajo que hicimos ahí en relación a la divulgación de información sobre el financiamiento de las campañas. Tengo que reconocer que teníamos un enfoque estrecho. No pudimos o no quisimos ver más allá de la información que se nos proporcionó directamente por las leyes que existían en su momento. No sé qué es lo que pretenden de esas cosas. Yo en realidad, de eso de las páginas de internet, yo creo que para nada. Que aporten algo verdaderamente significativo para la ciudadanía. Para acercarse más a los ciudadanos se necesita trabajar mucho, porque la ciudadanía en lo que menos crecen los partidos políticos. Bueno, yo esperaría encontrar cosas congruentes y cosas reales, ¿no? Porque al final todos los medios se involucran, pero difícilmente hay mucha gente que no tiene acceso realmente a esa información, ¿no? ¿Qué espero encontrar? Bueno, pues respuestas de los candidatos propuestos, por ejemplo, ¿no? Pues sí, realmente creo que dan a conocer mucho lo que ellos piensan, lo que ellos opinan, pero pues a veces sí como que les falta ser un poco más abiertos a escuchar. No, pues de hecho, pues solamente ponen información, pero que sea un contacto directo con ellos, pues no. En lo personal creo que lo que ponen no es verídico, o sea, ponen lo que más les conviene, no es lo que realmente vayan a hacer o las metas que vayan a cumplir. Depende de qué partido sea, ¿no? Como que cada ciudadano tiene una preferencia y pues a algunos sí les conviene lo que van a hacer o no. No, te voy a decir una cosa, no me meto en eso, no me llama la atención. Sin duda siempre resulta importante conocer los puntos de vista de gente que en diferentes trincheras ha venido trabajando sobre estos esquemas en donde hoy en la agenda pública de México están insertos. La transparencia gubernamental, pero también la transparencia para nuestros representantes populares resulta fundamental en un año en que viviremos un importante proceso electoral en todo el país. Si usted desea más información sobre estos temas, le invitamos a que visite nuestra página www.caip.org.mx o bien puede llamarnos al 777-1122. En la Comisión de Acceso a la Información Pública estamos para servirle.